Hola, ¿qué tal amigos? Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿crees que Revan era un héroe o un villano? Y si te gustan estas historias, suscríbete para más leyendas. A continuación los dejo con Heavy Risk. En una época olvidada, miles de años antes de que el Imperio Galáctico y el linaje Skywalker dominaran las estrellas, existió un hombre que fue héroe, traidor, señor oscuro de los Sith y, finalmente, redentor de su propia oscuridad. Su nombre es susurrado como un mito en los archivos Jedi. Esta es la historia de Revan. Revan nació alrededor del 3990, antes de la batalla de Yavin. Su planeta natal sigue siendo un misterio, pero desde niño, la fuerza fluía en él con una intensidad imposible de ignorar. Fue llevado al enclave Jedi de Dantooine, donde su maestra Kreia guiaría sus primeros pasos. Incluso en su infancia, Revan no solo aprendía, también comprendía. Su mente inquisitiva lo hacía diferente, alguien destinado a mirar más allá del dogma. Conforme creció, su talento solo se hizo más evidente. A su temprana adolescencia ya dominaba habilidades que otros Padawans tardaban años en comprender. Kreia le enseñó a controlar su poder con disciplina, pero también a mirar más allá de los límites impuestos por el Consejo Jedi. Una enseñanza que lo llevaría a ver la galaxia con otros ojos. Durante su adolescencia, Revan forjó amistades que marcarían su destino. Alec, su inseparable compañero, y Mitra Surik, una joven noble y de gran compasión. Juntos soñaban con proteger la galaxia, sin saber que el futuro los convertiría en héroes y en villanos. Finalmente, Revan alcanzó la adultez. Su ingenio, su carisma y su dominio de la fuerza lo convirtieron en el Padawan más prometedor del enclave. Pero bajo esa admiración, los maestros percibían algo más, una independencia que podía ser tanto su mayor virtud como su perdición. El Consejo lo nombró Caballero Jedi, un protector de la República, un símbolo de esperanza en tiempos inciertos. Pero la galaxia nunca permanece en calma por mucho tiempo. Mientras Revan aceptaba su lugar como uno de los Jedi más prometedores de su generación, una amenaza silenciosa crecía en el borde exterior, lista para devorar todo a su paso. Y ese joven Jedi pronto se convertiría en el catalizador de un conflicto que marcaría para siempre el destino de la galaxia. Porque la paz nunca dura demasiado en la galaxia. En los mundos del borde exterior, los Mandalorianos, una orgullosa especie guerrera, comenzaron una invasión brutal. Mundos Twi'leks, rodianos y duros fueron arrasados sin piedad. La República pidió ayuda, pero el Consejo Jedi eligió la pasividad, temiendo que una amenaza más oscura se ocultara tras la guerra. Para Revan, no actuar era traicionar a los inocentes. Fue entonces cuando las primeras grietas en su lealtad comenzaron a formarse. Años después, la galaxia ardería en guerra. Episodio 2. Las Guerras Mandalorianas, 3974 a 3960. Antes de la batalla de Yavin, el Consejo Jedi, temeroso de que un poder más oscuro se ocultara tras la guerra, decidió no intervenir. Observarían, meditarían, mientras millones de inocentes morían. Pero Revan no era de los que esperaban. Para él, la inacción no era prudencia, era cobardía. Con su amigo Alec, comenzó a reunir Jedi dispuestos a luchar. Pronto serían llamados los revanchistas, un movimiento liderado por un caballero Jedi que no temía desobedecer a sus propios maestros. Bajo el mando de Revan, los revanchistas se convirtieron en un ejército improvisado, Jedi y soldados de la República, unidos por un solo propósito: detener a los mandalorianos a cualquier costo. Para los oprimidos,
Revan se convirtió en un héroe para el Consejo Jedi, en un peligroso disidente que desafiaba su autoridad. Mientras su fama crecía, también lo hacía el peso de la guerra y la oscuridad que comenzaba a rodear sus decisiones. Durante la campaña, Revan presenció atrocidades que marcaron su alma. En el planeta Cathar, vio los restos de un genocidio. Toda una especie había sido masacrada por los mandalorianos. Fue allí donde encontró la máscara de una guerrera mandaloriana, una mujer que, desobedeciendo a su propio pueblo, intentó detener la masacre y fue asesinada por ello. Revan tomó esa máscara y juró no quitársela hasta que cada mandaloriano responsable pagara por sus crímenes. Desde ese día, su rostro quedó oculto y su nombre comenzó a resonar como un símbolo de salvación y de temor. Pero la guerra no se ganaba solo con símbolos. Hacía falta estrategia, y Revan demostraría ser más que un Jedi, un verdadero genio militar. Bajo su liderazgo, la República comenzó a recuperar terreno. Mundos como Onderon, Serroco y Deshun se convirtieron en campos de batalla donde Jedi y Mandalorianos se enfrentaron en duelos épicos. Revan no solo era un guerrero, era un estratega implacable. Sus tácticas eran frías, calculadas, sacrificando recursos y vidas para lograr la victoria con la menor demora posible. Poco a poco, la marea de la guerra comenzó a cambiar. Pero para terminar la guerra, debía enfrentarse al corazón de los mandalorianos. Finalmente, tras años de conflicto, Revan tendió una trampa en el planeta Dexhun. Allí, en un duelo singular, enfrentó a Mandalor el Último. Fue un combate feroz. El sable violeta de Revan contra la vibroespada ceremonial del líder mandaloriano. Y aunque Mandalor luchó con honor, cayó ante la fuerza implacable de Revan. Antes de morir, Mandalor reveló un secreto. Los mandalorianos no actuaron solos, habían sido manipulados por un poder aún mayor que se ocultaba en las sombras. Un nombre desconocido resonó entonces: Malachor V. Con esa revelación, Revan comprendió que la guerra aún no había terminado, y para vencerla, debía dar un último y decisivo golpe. Con la caída de Mandalor, la guerra estaba casi ganada. Pero Revan planeó un golpe final para acabarla de una vez por todas. En el planeta Malachor V, un mundo corrompido por el lado oscuro, reunió a las fuerzas mandalorianas para una batalla decisiva. Allí, la general Mitra Surik activó el generador de masa sombra, una superarma que destrozó naves mandalorianas y republicanas por igual, aniquilando flotas enteras en segundos. La victoria fue total, pero el precio fue una herida tan grande en la fuerza que su eco resonaría por siglos. Los mandalorianos se rindieron. Su cultura guerrera fue desmantelada. Pero en las ruinas de Malachor V, Revan encontró algo más que la victoria. Encontró un susurro, un llamado oscuro que lo impulsó a buscar la verdadera fuente de aquella guerra. Porque si los mandalorianos habían sido manipulados, ¿quién estaba realmente detrás del conflicto? Con Alec a su lado, Revan partió más allá de las fronteras conocidas, hacia los confines de la galaxia, sin saber que en ese viaje descubriría algo que cambiaría su destino para siempre. Episodio 3. El viaje a los espacios desconocidos y la caída, 3960 a 3959 antes de la batalla de Yavin. La guerra mandaloriana había terminado. Los mandalorianos fueron derrotados, su cultura guerrera desmantelada, y la República, aunque victoriosa, quedó devastada. Pero para Revan, la guerra no había revelado todas sus respuestas. Antes de morir, Mandalor el Último le confesó que los mandalorianos habían sido manipulados por un poder oculto más allá de las fronteras conocidas. Ese susurro oscuro
Ese nombre que resonaba en Malacor 5 lo llevó a buscar la verdad, porque si alguien había movido los hilos de la guerra, debía encontrarlo y enfrentarlo. Así comenzó un viaje que lo alejaría de la República y lo conduciría a su verdadero destino. Guiado por fragmentos de mapas estelares Sith ocultos en Malacor 5, Revan y Alec viajaron a Dantooine. Allí, en antiguos archivos del enclave Jedi, encontraron más pistas sobre rutas olvidadas que llevaban a las regiones desconocidas. Un destino aparecía siempre en los fragmentos: Dromund Kaas, la capital de un imperio Sith que había permanecido oculto por milenios. Atravesando sistemas peligrosos y mundos olvidados, Revan y Alec finalmente llegaron a las regiones desconocidas, y lo que encontraron superaba todo lo que imaginaban, porque al final de ese camino no hallarían solo respuestas, sino el origen mismo de un mal insondable. En Dromund Kaas descubrieron un imperio que había sobrevivido a las antiguas guerras Sith, una civilización oscura, gobernada por un solo ser, el emperador Vitiate, un Sith inmortal que había destruido su propio mundo, Nathema, para absorber toda su energía vital y extender su vida indefinidamente. Ante este emperador, incluso los Jedi más fuertes no eran más que peones. Revan y Alec intentaron resistir, pero el poder del emperador era algo que jamás habían enfrentado. Creyendo poder enfrentarlo, Revan y Alec buscaron la audiencia de Vitiate, pero el emperador no los recibió como enemigos, sino como piezas para su juego. Con su inmenso poder mental, Vitiate quebró sus voluntades, los transformó en sus peones, y así los héroes de la República fueron corrompidos. Allí, en Dromund Kaas, Revan adoptó un nuevo nombre, Darth Revan, y Alec, su amigo y hermano de batalla, se convirtió en Darth Malak, su aprendiz. Ambos juraron lealtad al emperador Sith, aunque en su interior, Revan comenzaba a maquinar sus propios planes, porque incluso como señor oscuro, Revan nunca dejaría de ser un estratega que veía más allá de lo que otros podían entender. Como parte del plan del emperador, Revan y Malak fueron enviados a buscar reliquias del antiguo imperio infinito de los Rakata. En su viaje, descubrieron el sistema Lehon, y allí, la Forja Estelar, una superarma capaz de crear flotas enteras y alimentar su poder con el lado oscuro. Pero con ese descubrimiento algo cambió en Revan. Comprendió que el emperador Vitiate no solo era una amenaza para la República, sino para toda la galaxia. Y así Darth Revan traicionó al emperador para convertirse en algo aún más temido. Liberándose del control mental de Vitiate, Revan decidió usar la Forja Estelar para su propio propósito. Con Malak a su lado, comenzó a construir un nuevo imperio Sith, uno que no respondía a Dromund Kaas, sino a su propia visión. Revan creía que la República debía ser destruida y reconstruida más fuerte para enfrentar la verdadera amenaza del emperador Sith oculto. Pero con cada paso que daba, el hombre que había sido un héroe se hundía más en la oscuridad. Así, Revan regresó a la galaxia, no como el salvador de la República, sino como Darth Revan, el nuevo señor oscuro de los Sith, un conquistador que planeaba moldear la galaxia, aunque para ello tuviera que sumergirla primero en el caos. Episodio 4. La Guerra Civil Jedi, 3958 a 3957 antes de la Batalla de Yavin. Así comenzó una nueva guerra. Una guerra que dividiría a los Jedi como nunca antes. Con un ejército infinito alimentado por la Forja Estelar, Revan inició una campaña brutal contra la República. No buscaba destruirla por completo, sino quebrarla, moldearla en algo más fuerte para resistir la verdadera amenaza que se avecinaba desde las sombras de Dromund Kaas.
Pero para el Consejo Jedi no había excusa. Revan era un traidor, un conquistador, y debía ser detenido. Sin embargo, no todos los Jedi permanecieron leales al Consejo. Muchos caballeros y padawans fueron atraídos por el carisma de Revan. Algunos se unieron a él por convicción, otros por miedo, y algunos corrompidos por tortura o tentaciones del lado oscuro. Así comenzó la Guerra Civil Jedi, hermano contra hermano, maestro contra aprendiz. Los templos Jedi fueron atacados, los sistemas neutrales cayeron uno tras otro, y la República quedó atrapada entre dos fuegos, la traición de los suyos y un enemigo que siempre parecía ir un paso adelante. Entre todas las campañas de Darth Revan, una batalla se recordaría como una de las más decisivas y despiadadas. En el sistema Fueros, Darth Revan tendió una de sus más letales estrategias. La República había reunido allí una flota masiva para intentar romper el bloqueo Sith. Pero Revan, siempre adelantado a sus enemigos, colocó trampas y minas gravitatorias que atraparon a los cruceros republicanos. Cuando la flota quedó inmovilizada, los Sith cayeron sobre ellos con precisión quirúrgica. Miles de naves fueron destruidas en cuestión de horas. Los Jedi que intentaron resistir fueron masacrados, y aquellos que sobrevivieron fueron capturados para ser convertidos al lado oscuro mediante tortura y manipulación. La batalla de Fueros demostró la genialidad táctica de Revan, pero también su pragmatismo frío y despiadado. Para él, la victoria justificaba cualquier medio, sin importar el precio. Pero no todas las batallas serían tan rápidas. Y mientras la República se debilitaba, la relación entre Revan y su aprendiz Malak también comenzaba a fracturarse. Aunque Darth Malak juró lealtad a su maestro, en su interior siempre ardió la ambición. En combate, Malak fue herido en la mandíbula por un golpe de sable, una cicatriz que lo obligó a usar una prótesis mecánica y que alimentó aún más su resentimiento. Pese a esto, continuó sirviendo a Revan, esperando el momento oportuno para reclamar el poder para sí mismo. Pero antes de que pudiera actuar, la República encontró un resquicio de esperanza en una joven Jedi con un don excepcional. Mientras la República colapsaba, surgió una nueva figura clave, Bastila Shan. Dotada con la rara habilidad de la meditación de batalla, Bastila podía coordinar y potenciar las flotas republicanas, dándoles la fuerza necesaria para resistir a las fuerzas de Revan. Gracias a ella, por primera vez en años, la República tuvo una oportunidad de contraatacar, y esa oportunidad culminaría en un audaz plan para capturar al mismísimo Darth Revan. Con Bastila guiando la flota, la República tendió una emboscada. Cuando la nave insignia de Darth Revan fue atacada, Bastila lideró un equipo de asalto Jedi para abordar el crucero Sith. En medio del caos, Bastila llegó hasta el puente, donde enfrentó cara a cara al Señor Oscuro. Se libró un duelo intenso. El sable carmesí de Revan danzaba con precisión letal, mientras Bastila y otros Jedi apenas lograban contenerlo. Mientras Bastila y los Jedi luchaban por contener los ataques precisos de Darth Revan, una traición inesperada alteró el destino de todos. Desde su propio crucero, Darth Malak, sediento de poder, abrió fuego contra la nave insignia de su maestro, haciendo temblar todo el puente de mando. En medio del caos, mientras los escombros caían y las alarmas resonaban, Darth Revan giró su mirada hacia Bastila. Con un impulso descomunal de la fuerza, se lanzó hacia ella como un relámpago carmesí, blandiendo su sable en un ataque directo y letal, una estocada que habría acabado con su vida en un instante. Pero Bastila Shan, dotada de una conexión extraordinaria con la fuerza, anticipó cada movimiento. Con un contraataque veloz,
canalizó la fuerza en una explosión pura que desvió el golpe y lanzó a Darth Revan contra la pared metálica del puente. El Señor Oscuro cayó aturdido, debilitado no solo por el impacto, sino por las continuas sacudidas de la nave mientras se desmoronaba alrededor de ellos. Aprovechando ese momento, Bastila se abalanzó, conteniendo su poder con un último empuje de la fuerza que lo dejó inconsciente, justo antes de que otra explosión hiciera colapsar el puente. En lugar de dejarlo morir, Bastila decidió salvarlo, sintiendo que aún había luz en él. La flota republicana rescató al inconsciente Darth Revan de entre los escombros. El Consejo Jedi vio en esto una oportunidad. Le borraron los recuerdos y reconstruyeron su identidad, esperando que pudiera redimirse, o al menos servir como arma contra el mismo Malak que lo había traicionado. Así terminó la Guerra Civil Jedi, no con una victoria definitiva, sino con la traición de Malak, la caída de Revan y el surgimiento de un nuevo Señor Oscuro. Pero la historia de Revan estaba lejos de terminar. Bueno, esto ha sido la historia de Revan primera parte. Me gustaría saber con su like si les gustó el video y si les gustaría una segunda parte. Háganmelo saber en la caja de comentarios. Bye.